Primero, gracias a todos por venir. Segundo, muchas gracias por el aporte que han hecho solidariamente para ayudar a algunos comedores que ayuda a la Seccional Buenos Aires con este evento. Y gracias por estos 4 años y por los años anteriores y por los que vendrán, por ese compromiso que han tenido siempre y por ese protagonismo que han tenido siempre los trabajadores bancarios, particularmente los de la Seccional Buenos Aires. En segundo lugar, como bien explicó Alejandra recién, dudamos en hacer algún tipo de evento este año, pero no dudamos porque no se lo merecieran los bancarios, lo dudábamos porque en realidad ustedes saben que hay muchos argentinos que la están pasando mal, porque el dolor de muchos compatriotas nuestros, ese dolor del hambre duele y duele mucho. Pero sobre el final, en una charla que teníamos con Alejandra decíamos, pero al fin de cuentas hay que hacer algo, porque ese dolor ha sido temporal y creo que después del 27 de octubre asoma una esperanza que es necesario establecer este día y venir y hacer algo para compartir alegrías propias y alegrías compartidas también. Digo esto porque nosotros no nos fue tan mal como al resto de muchos trabajadores. Venimos de un acuerdo salarial que nos pone en el mes de noviembre con un salario con un incremento del 50% en lo que es anual y una cláusula que establece que si en diciembre la inflación lo supera, vamos a acomodar ese salario y preservar el poder adquisitivo. Con un día del bancario que la verdad fue un bono importante para muchos, que arrancaba casi en 50.000 pesos y creo que fue la envidia de muchas organizaciones sindicales. Desde ese lugar yo quiero decirles y comentarles que algunas veces a uno como dirigente le daba bronca escuchar que sus compañeros se referenciaban en otros convenios y querían ser de golpe, decían queremos ser como los petroleros, queremos ganar como los camioneros. Hubo un tiempo en que los bancarios pensábamos así, sin identificar que a veces esos grandes acuerdos que sucedían en aquel tiempo son acuerdos por ramas de actividad. Esto es un convenio único. Si uno toma todos los convenios de rama de una misma actividad que no sea la bancaria, seguramente el promedio le daba inferior al de bancaria, pero era muy difícil explicarlo. Pasó el tiempo y hace unos días el diario Ámbito Financiero publicaba una estadística sobre los 5 sindicatos que lograron sortear la inflación y superarla en este proceso. Nosotros figurábamos terceros, pero es un tercero engañoso porque cuando uno miraba los 2 salarios primero que eran salarios de 25.000 y 30.000 pesos comparado con un inicial nuestro que está cerca de los 60.000 ya, pero cuando uno miraba el año anterior, esas 2 organizaciones habían perdido entre 12 y 14%. Quiere decir que si comparábamos el año anterior y este, la Asociación Bancaria era el primer sindicato de la Argentina en haberle ganado a este proceso inflacionario. Yo he querido brevemente hacer este correlato de lo que fue nuestra paritaria para explicarles que hay una distinción respecto a los acuerdos de bancaria y al resto de las actividades. Y es que si uno toma la cantidad de trabajadores bancarios que había en el 2015 y los que hay ahora, se va a dar cuenta que la cifra es similar. Y nosotros hemos tenido una profunda desregulación en el sistema financiero, la incorporación de plataformas digitales que prestan dinero y no son bancos, y además hemos tenido un avance tecnológico fenomenal dentro del sector. Sin embargo, la Asociación Bancaria, gracias al protagonismo de cada uno de ustedes, es el sindicato que mejor arregló con todos los trabajadores adentro y sin resignar un solo derecho en su convenio colectivo de trabajo. Así esta referencia y la dato. Yo sé que hay compañeros de la banca pública, del Banco Nación, del Banco Provincia, preocupados por lo que pasa y saben que he tenido reuniones con quienes serán el presidente y vice de la Nación y con quien va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le he manifestado
estas preocupaciones que han descapitalizado a la banca pública y la han perdido del objeto fundamental que tenía, otorgando créditos para el desarrollo económico y generación de empleo. El compromiso que tengo de ambos es revalorizar nuevamente la función de la banca pública, que salga del esquema perverso de la LELIQ y vuelvan a ser bancos en serio y no de especulación, que vuelvan a dar crédito, que vuelvan a generar empleo, y con eso muchos argentinos recuperarán su empleo. También he hablado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y le he explicado la necesidad, no sé si volverá a ser lo que fue antes, pero le he explicado la necesidad que esa famosa ley 15.008 que cercenó los derechos de los jubilados tiene que modificarse. No pueden seguir esquilmando al banco haciéndose cargo del déficit de la caja. No pueden seguir habiendo compañeras que se jubilen a los 65 años. Y por supuesto que hay que discutir nuevamente esa ley. Por eso quiero terminar haciendo una pequeña referencia y decir que poner la mirada, que la pongamos todo un poquito hacia atrás y recordemos aquel diciembre del 2015. Muchos compañeros nuestros, si bien nos siguieron respetando y acompañando, nos criticaban porque habíamos fijado una posición muy dura y muy clara en contra de este gobierno y las políticas de este gobierno desde el primer día. Y algunos nos decían en su crítica que nos adelantábamos en el tiempo, que había que darle más tiempo al gobierno, que seguramente iba a resolver las cosas que estaban pendientes y que nosotros éramos unos apresurados en criticarlos. Quiero decirles que lo nuestro no fue solo una cuestión ideológica con este gobierno. Teníamos elementos para darnos cuenta de hacia dónde apuntaba este gobierno, y esos elementos, ¿por qué fuimos los primeros en darnos cuenta? Porque a 10 días de haber asumido el gobierno, nosotros teníamos que discutir paritarias. Y lo primero que quisieron arrebatarnos fue el concepto de participación en las ganancias. Lo segundo que quisieron fue que cambiáramos los horarios y que también abriéramos sábado y domingo. Y lo tercero por lo que vinieron es porque querían un salario inferior del sueldo inicial, muy por debajo de lo que teníamos. Claramente fijaba una posición de a dónde iba, por eso el sindicato tenía esa posición. Ahora bien, yo no le hago culpa, ni le echo culpa, ni le hago cargo a los compañeros que nos decían eso, porque entiendo la crítica, porque por mi formación política, sindical, de vida, siempre voy a interpretar que son pasos de tolerancia que me faltan para entender al que piensa distinto, y desde ese lugar voy a mirar la crítica. ¿Y cómo no entenderlos? Si alguien le decía que no iban a pagar más ganancias después que nosotros protestábamos por pagar ganancias, ¿cómo no entenderlos? Si decían que íbamos a la pobreza cero y resulta que ahora tenemos 4 millones más de pobres. ¿Cómo no entenderlos? Si decirle que nadie le iba a quitar lo que tenían y al revés, que lo que faltaba se lo iban a dar con el próximo gobierno. En todo caso, lo único que puedo reclamar es que la próxima vez tengamos más reflexión de quién nos dice todas estas cosas. Porque hoy son cada vez más los trabajadores que pagan ganancias, hoy son cada vez más pobres los que están en la Argentina, los argentinos que pasan hambre, hoy son cada vez más argentinos los que perdieron derechos, hoy son cada vez más cosas que nos faltan. Entonces, claro que los entiendo si fue una estafa electoral, y también cómo no los voy a entender si la misma discusión, y lo digo públicamente, se dio en los ámbitos orgánicos de este sindicato, donde muchos compañeros míos, incluso el Secretariado Nacional, tenían ese mismo pensamiento, que íbamos demasiado rápido, que íbamos a tener problemas en la organización. Pero creo, y mirando la vista atrás y habiendo pasado estos 4 años, y viendo que la Asociación Bancaria es el único sindicato que no perdió contra la inflación, que no resignó su convenio y que siguen la misma cantidad de trabajadores, creo que no nos equivocamos. Y no me arrepiento de haberme hecho cargo de esa diferencia que hubiese debate con los compañeros. Porque creo, después claro, empezaron a darse cuenta de cómo era la historia y se empezaron a sumar muchos compañeros más, y fuimos y le reclamamos a la política esa necesaria unidad para revertir esta situación. Y vinieron más y más y más, y ahora claro,
después del 27 de octubre festejamos todos. Y está bien que así sea, más allá que algunos son usurpadores de triunfos y de títulos y de honores que no les corresponden, pero bienvenidos los arrepentidos. Los esperamos mucho tiempo. Yo simplemente termino diciéndoles que me siento profundamente orgulloso, junto con estos valiosos compañeros de la Seccional Buenos Aires, de poder haber transitado este tiempo. Porque con compañeros como Alejandra, Andrés, Eduardo, Pablo, Cristina, bueno, todos los compañeros que están, hemos pasado momentos difíciles y hemos tomado decisiones difíciles. Alejandra recién hacía referencia a una decisión que fue cuando nos quitaron los aportes del sindicato. Eran como las 3, 4 o 5 de la mañana y había que firmar una paritaria. Y en esa paritaria teníamos que firmar algo que no nos gustaba y era precisamente esto. Pero nosotros sabíamos que estábamos firmando un acuerdo salarial que a final del año iba a ser el mejor de todos porque tenía una cláusula escondida preservando el poder adquisitivo del salario. Ese año, 2018, la mayoría de las actividades perdieron entre un 14 y 15% de su poder adquisitivo. Los bancarios no perdimos nada, lo único que perdimos fue nuestro aporte al sindicato de los no afiliados. Me acuerdo esa noche que con un grupo de amigos, Alejandra al oído me dice, y viéndome preocupado, me dice, somos dirigentes y vamos a bancar todo este tiempo que haga falta, porque para nosotros siempre están primero los compañeros. Así que actuemos como dirigentes y firmemos el acuerdo, y así se firmó un acuerdo que a fin de año terminó siendo muy beneficioso. Lo que digo es que es muy hermoso poder voltear la vista atrás, mirar estos 4 años y saber que siempre estuvimos en el lado correcto, al lado de cada trabajador bancario, al lado de cada trabajador que no fue bancario, al lado de cada argentino que pasó una necesidad cuando le subieron los impuestos, las tarifas, los servicios públicos. Y cuando uno mira la cantidad de argentinos que perdieron el empleo y perdieron derechos y ve la ruina que dejaron sobre los trabajadores, ve que se empiezan a erigir los cimientos de una nueva conformación social a la hora de la protesta y la representación. Y esos cimientos y ese espejo, donde muchos trabajadores vencidos se miraron para levantarse, salir de estar de rodillas, pararse, enfrentar un gobierno y ganarle el 27, esos cimientos y ese espejo fue la asociación bancaria y cada uno de ustedes reclamando en la calle. Por eso, queridos compañeros, feliz día del bancario, aunque haya pasado una semana. Muchas gracias por estos 4 años. Gracias a estos maravillosos compañeros a seguir luchando, porque ahora hay que sostener un gobierno que tiene que devolverle a la sociedad la esperanza y la alegría de vivir en el país que nos merecemos vivir. ¡Viva la Asociación Bancaria!